Ok, en el día de hoy estaremos hablando en relación al tema del derecho marítimo internacional. Bienvenidos todos presentes por acá en nuestra clase de derecho internacional privado. Hola, ¿cómo están? Saludos para todos. Estoy viendo que ya por acá empiezan a dar su asistencia y las respuestas debidas a cada uno de estos puntos del derecho marítimo internacional, el cual nos corresponde conocer el día de hoy. Vamos a hacer un breve encuentro o una breve narración en relación a este punto que es importante. Entonces tengan en cuenta y pasen la asistencia tal cual como lo estamos observando en este momento. Bienvenidos todos a esta clase de Derecho Marítimo Internacional. Derecho Marítimo Internacional. Tipo de contrataciones marítimas obligadas. Obligación es ley. El derecho marítimo internacional es una rama jurídica de la elaboración espontánea nacida de la recopilación de los usos de la gente de mar en los cuerpos medievales como el consulado del mar. Hay leyes aplicadas para solucionar conflictos en el derecho privado del mar, tal cual como lo pueden observar: la ley del pabellón de la nave, ley del lugar del perfeccionamiento del contrato y la ley del foro. El derecho marítimo está regulado desde la Edad Moderna. Se aplica reglas internacionales, que es el Law Association de Derecho Internacional. Responsabilidad del armador o dueño constructor de la nave. Contratos de comercio marítimo. Son contratos de adhesión controlados por la Ley de Comercio Marítimo. El armador debe depositar una suma de dinero como garantía. La moneda utilizada es el derecho especial, es el giro. Entonces, Venezuela, la transacción es realizada a través del Banco Central de Venezuela. Derecho de verificación del pabellón. En el signo simbólico y exterior de la nacionalidad exclusiva de los documentos del a bordo, derecho de buque de guerra, de inspeccionar a los buques mercantiles en alta mar, derecho de verificación del pabellón. Nacionalidad de la nave. Está relacionada con el buque, su pabellón, vienen impuestas por razones de seguridad, evitar lo que es la parte de la piratería, razones de índole fiscal y carácter económico que afectan a cada estado. Certifica el acta de nacionalidad de la nave en caso de pérdida o sustracción por el pasavante. ¿Qué es un pasavante? Es un acta provisional otorgada por el consulado cuando pierden el acta de nacionalidad. Según el Código Bustamante, en su artículo 274, la nacionalidad de la nave se prueba por la patente de navegación y la calificación del registro, y tiene el pabellón como signo distinto aparente. Obligaciones ex lege. Se refieren a averías, abordaje, salvamento y asistencia. Las averías comprenden los daños materiales sufridos por el buque o por su carga. Gastos extraordinarios orientados en lo que es la avería simple o particular, aquella que no es de interés común del buque y es producida por casos fortuitos de fuerza mayor. Vicios soportada en el dueño del barco o de la cosa averiada, que es fortuita. Y está la avería gruesa o común. Por otra parte, la avería gruesa o común desplaza la pérdida patrimonial a todos los interesados en el salvamento de la nave o de las mercancías internacional. El dueño del buque trata de demostrar que la avería sea gruesa para no pagar. El dueño de la carga buscará entonces demostrar todo lo contrario.
Existe también lo que es la parte del abordaje, que es la colisión de dos o más navíos para que se produzca el abordaje. Es necesario que exista un choque entre dos buques. Tipo de abordaje fortuito y culpable. Cada buque soportará de acuerdo al daño. ¿Cómo determinar el abordaje fortuito o culpable? Por convenio de Bruselas, unificación de reglas en caso de abordaje. Existen tres supuestos: si el abordaje se produce en aguas territoriales, si el abordaje se produce en alta mar y si el abordaje se produce en alta mar entre buques de distintas nacionalidades. Se aplicará entonces la ley del pabellón. Por otra parte, tenemos el salvamento y asistencia. El salvamento tiene lugar cuando la nave ha sido abandonada, mientras que la asistencia se produce cuando el buque está en peligro. Existe una aplicación de las reglas de conferencia de Bruselas. Se declara obligatoria lo que es la parte de la remuneración. Existe también la ley aplicable al salvamento y a la asistencia. Se somete entonces a la ley del país cuando el hecho ocurre en aguas territoriales. Si el hecho ocurre en alta mar, se aplica la ley del pabellón, que es sometido también a la ley de nave, que posteriormente serán investigadas. La conferencia de Bruselas considera 12 millas náuticas sobre aguas territoriales, más de 12 millas náuticas aguas internacionales. En cuanto a la piratería, se configura o se ejecuta en alta mar. Si el hecho ocurre en aguas territoriales, en puertos, entonces implica otro tipo de delito. El derecho marítimo internacional abarca un amplio aspecto de contratos y obligaciones legales inherentes a las actividades marítimas. Analiza exhaustivamente todos los tipos de contratación marítima y sus obligaciones en leyes, es decir, por ley, el cual requiere un tratado extenso. Se puede abordar un tipo más común en cuanto a este tipo de contratación. Dentro del derecho marítimo internacional existen diversos tipos de contratos, cada uno con sus propias características y obligaciones. Estos incluyen contratación de fletamiento, que regula la utilización de un buque por parte de un fletador. Existe también la contratación de transporte marítimo de mercancía, que regula el transporte de mercancías por mar entre un cargador, quien envía la mercancía, y un transportista, quien realiza el transporte. El fletamiento por viaje, el fletador taquilla al barco. Tipos de contratación. Las obligaciones en leyes del transportista incluyen la correcta carga, estiva, transporte y descarga de la mercancía. El cargador, por su parte, debe pagar el flete. La contratación de seguros marítimos también existe, protegen en cuanto al riesgo inherente a las naves en caso de piratería. Tipo de contratación. Las obligaciones en leyes de la seguridad son indemnizar al asegurado en caso de que ocurra el evento asegurado, mientras que el asegurado debe pagar la prima y declarar con exactitud la información relevante. La obligación de leyes, estas obligaciones son fundamentales. Tipo de contratación, obligaciones de diligencia, obligaciones de seguridad. Tanto el fletador como el transportista tienen la obligación de actuar con diligencia. Y el otro se impone la obligación de garantizar la seguridad de la navegación y la protección del medio ambiente. Algún tipo de contrataciones en leyes son la obligación de notificaciones y las responsabilidades por daño en caso de accidente o incidente, y el otro por incumplimiento de las obligaciones contractuales o en leyes. En pocas palabras, podemos señalar que el derecho marítimo internacional es un área muy compleja que requiere un análisis profundo de cada tipo de contrato y sus obligaciones específicas. Bueno, con esto terminamos uno de los puntos importantes en relación al comercio marítimo.